Hola, hola, ¿qué tal? Familia linda, como todos los viernes, un gusto estar con ustedes. Te saluda Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Qué gusto, familia. Bienvenidos todos los que van llegando por todas sus bonitas vibras. Estoy leyendo un poquito de todo lo que me escriben. Gracias, gracias. Ojalá sea yo merecedor de todas las cosas lindas que me ponen. Pues bueno, familia, aquí el día de hoy con el tema. La RB significa revaluación de valores o realidad virtual. ¿Y qué o quién es Q? De esto vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues, aunado a todo esto, pues ya estamos en vísperas de Navidad, ya estamos nada más a 2 días de tener nuestra reunión familiar, celebrando el nacimiento del Maestro Jesús, que fue creo que más bien en abril. Pero bueno, la tradición o la cierta iglesia católica, bueno, no es cierto, la iglesia católica nos dijo que fue el 24, nació el 25 de diciembre, entonces pues había que celebrarlo, festejarlo en alguna fecha, ¿no? Pues no importa tanto que sea en octubre, en enero, no importa, el chiste era estar celebrando su nacimiento. No importa, ahora también es no importa que sea en esta fecha, digo. La idea bonita es el convivio con la familia, ¿no? Con todos nuestros seres queridos o con quien tengamos, o vamos a pedir, yo quiero pedir mucha luz para la gente que está triste, se encuentra sola, que para estas fechas no son muy bonitas o agradables. A mí me gusta mucho la Navidad, siendo que a lo mejor alguien en mi caso no tendría mucho que celebrar, debido a que pues mis dos papás, hace casi 30 años, mi padre trascendió un 9 de diciembre y mi mamá en el 2014 trascendió un 22, precisamente hoy. Un 22 de diciembre, ahorita que estoy haciendo memoria, no me había acordado sino hasta ahorita que se los estoy diciendo. Hoy cumple 9 años que trascendió mi madrecita querida, pero bueno, un abrazote hasta allá, hasta el cielo, y yo sí tengo mucho que celebrar, el amor, la luz, la amistad, bueno, en fin, tantas cosas bonitas que tiene en mi vibración. Dicen que quien elige irse en diciembre es porque tiene mucha luz en este mes, tiene algo bonito. Y bueno, creo que no era su intención arruinarnos la Navidad. No, mi suegrita también, la mamá de mi esposa Fabi, también trascendió hace, creo que cumple 2 años que trascendió. Y también ella sí fue justamente el 24 de diciembre. Y bueno, aunado a eso, pues muchas bendiciones para todos. Ya nos vamos a ver después de Navidad. Este es el último, antes de Navidad, el último en vivo. Todavía vamos a tener en vivo dentro de 8 días para despedir el año también, como no. Y bueno, por acá entonces quería decirles, entonces en relación con el título, ¿se han fijado o hay algo curioso en la letra Q? Bueno, vamos con la redención. Revaluación de valores. ¿No les suena también igual las siglas realidad virtual? De esto vamos a comentar algo interesante. Dicen que no por nada las siglas se parecen entre ellas, y a veces son mensajes que vienen un poquito más profundos desde del otro lado, ¿no? Quizá por los patriotas, quizá por la alianza, no sabemos. Se cree que estamos a muy pronto. Muchos dicen que puede ser nos llevemos la sorpresa de los que tienen bonos, los humanitarios, entren en puede ser que entren antes de año, estaban asegurando muchos que es posible que para antes de que termine el año se pueda entrar a llamar para que ellos van a hacer su cita. Esto pues aceleraría las cosas con muchos otros eventos. Estamos esperando como las camas médicas, como los que estamos esperando la bendición de Gesara Nesara. Entonces sí podría, pues sí, por favor, no importa que sea ya en enero, pero que sea el primero. Cosas interesantes también. Por lo que sé, y eso sí se ha hecho mucho ruido, incluso a nivel financiero, no solamente de geopolítica o exopolítica o conspiranoico, en base a finanzas y movimientos mundiales. Irak ya no va a recibir ni manejar dólares a partir del 1 de enero de 2024. También la unión de los países que han solicitado unirse a los países BRICS, se cree que entran el 1 de enero de 2024. Entonces también es un cambio interesante, importante. Se cree que también van a dejar los BRICS de utilizar definitivamente el dólar a partir de esa fecha. Entonces varios eventos se nos vienen encima, como que están
coordinándose todos estos, cosa que nos están dando buenas noticias o pensamiento a que estamos siguiendo por una línea de tiempo buena. Entonces, les quería decir más que nada, realidad virtual en cuanto a otras situaciones. Ahorita vamos a tocarlo más adelante, pero por lo pronto quiero decirles, ¿quién es Q? ¿No? Se cree, por todo el tiempo que llevo averiguando, hay algo interesante. No se sabe si Q es una persona, si Q es un grupo. Ay, estos señores que venden, andan comprando fierro viejo, qué escándalo, pero bueno. Y bueno, ¿qué huele? ¿Cómo estás, Farah, por acá? Dice, hola hermanito, saludos desde Guerrero, feliz aniversario del nacimiento de nuestro Maestro Jesús. Exactamente, mi Farah hermoso, mi ayudante, gran ayudante y amigo, ahí en el grupo, el canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. También saludos para Rita, para Linda también, muchas bendiciones, hermanitas lindas. Y bueno, Q entonces quedamos que no se sabe. Muchos dicen que Q es Trump. Muchos se cree que Q es un grupo de personas militares que formaron un grupo que se llama Q. Y hay una cuestión muy interesante, muy curiosa. Dentro de este grupo que se cree que está Q o pertenece a Q, si es que es un grupo, se cree que los que sabemos un poquito más de esto, que realmente nunca se fingió la muerte de John F. Kennedy Jr., ¿vale? Para protegerlo. Lo extraño, curioso, que el mausoleo de la familia Kennedy, han hecho tomas aéreas con un dron o helicóptero, no importa. Curiosamente, ese mausoleo, pueden buscarlo en internet, tiene la forma de la letra Q, así como lo oyen. Ya sabía esta noticia hace mucho tiempo, pero quería compartirles ahorita que va con el tema, y tiene una letra Q. Creo que no es extraño todo este asunto, no es de extrañarse. ¿Por qué? Porque creo que son símbolos que están allí. Ahora, Q también se escribe en inglés quantum o cuántico. Sistema cuántico financiero, ¿no? QFS. Interesante o importante, ¿no? Entonces, si lo analizamos, ¿qué nos está diciendo por ahí? Algo que me llegó también por allí, leí por ahí, que realmente los sombreros blancos o los patriotas no saben exactamente de dónde vienen las órdenes en base a los arrestos o todo lo que tienen que ir haciendo. Supuestamente se cree que vienen de Q, pero nadie sabe exactamente quién es Q, quién es el capitán principal de todo este movimiento mundial de los sombreros blancos, de los patriotas, ¿no? Los hermanos de la luz, los guerreros de luz. El punto es que se cree que realmente es el sistema cuántico financiero o sistema cuántico, la computadora cuántica, quien está dando las órdenes para seguir una línea de tiempo positiva para la humanidad, como se cree que ha sido creado o regalado el sistema cuántico para la humanidad. Y se cree que directamente las órdenes llegan de esta máquina. Imagínense si fuera para el mal, estaríamos como en Skynet, ¿no? en la película esta de Schwarzenegger, ¿no? La de... Ay, no es El Vengador del Futuro, es ya se me pasó, se me fue el nombre, pero creo que saben a cuál me refiero, ¿no? De Skynet, que se apodera hace a un lado, que está eliminando a toda la humanidad porque son un estorbo. Que se cree más bien que en la película Skynet no era mala, simplemente se le dio la orden en algún momento de una realidad virtual que era Skynet, de que eliminara todo mal para el hombre, y llega a la conclusión de que el mismo mal del hombre es el hombre, entonces empieza a eliminar a todos. Pero bueno, ciencia ficción, pero de realidad virtual. Vamos a suponer que efectivamente fuera este sistema cuántico, fuera quien diera las órdenes para lo que les he venido yo contando en todo este tiempo. Está programada para bien de la humanidad. No me extrañaría entonces que los patriotas siguieran órdenes de esta máquina o esta realidad virtual, no, de este sistema cuántico, para llevar a cabo todo lo que tienen que estar llevando a cabo. Entonces es interesante si lo vemos por ese lado. Q, quantum, ¿no? Sistema cuántico viene de Q. Y realmente Q quizás el sistema cuántico se hizo cargo hace tiempo y está dándoles órdenes a los guerreros o trabajadores de la luz
para poder llevar a cabo un plan mejor de evolución para este mundo. Ahora, a los que no saben, se cree que este sistema cuántico fue entregado a la humanidad hace tiempo, ¿vale? Por órdenes del gran Padre Madre, llámale Gran Espíritu o por Dios, la fuente infinita de amor, para la liberación de la humanidad, del planeta. Si es así, no será extraño saber que Q en realidad es la computadora cuántica. Hablando también del reloj Q, no sé, yo ya estoy teniendo mis dudas. A mí ya me está sonando que realmente nos está llevando, dando indicaciones correctas. Se cree que se cambió una línea de tiempo. Nos avisaron hace tiempo en el reloj contador de Q que quedaban 10 días de oscuridad, o que iban a iniciar esos 10 días de oscuridad, cosa que no pasó, pero por ahí me enteré que fue evitado, que se evitaron esos 10 días. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Que porque no era tiempo, otros dicen que porque no era, era muy fuerte tener a la humanidad sumida en 10 días de sin internet. De hecho, yo les he venido diciendo, vamos a pensarlo lógicamente. Muchos países, después del bichillo ese que andaba volando por ahí infeccioso, apenas se van recuperando económicamente. Si quitamos más de 3 días el internet, ¿qué va a pasar? Por ahí se los dejé también otros videos de Sky, ¿no? Que tiene toda la razón, Sky Prince. Hay empresas o hay hospitales que dependen totalmente de internet. ¿Qué pasaría si lo quitan por completo? Nada más 3 días. ¿Saben cuánta gente moriría? Y creo que el plan divino no es precisamente ese, que siga muriendo gente. Entonces vamos a quedarnos tranquilos de que 10 días de oscuridad, no, creo que más bien se refieren a que eso es lo que sí me hace ruido, me estaría más bien yo, de acuerdo con la información que he recibido, que los 10 días no son de oscuridad, sino que van a ser los 10 días de oscuridad para los oscuros, porque es cuando van a entrar el EBS, el sistema de transmisión de emergencia, en donde se va a revelar toda la información de todos los oscuros que le han hecho mal a la humanidad. Entonces, si lo vemos por ese lado, ahí sí cuadra, que sean 10 días en donde van a transmitir toda la verdad. Se cree que van a ser tomados los medios, que ya deberían ser tomados, incluyendo esta plataforma. Todos estos seres que están haciendo mal a la humanidad. Vale. Si toman los medios y entra el sistema del EBS y se empieza a revelar, se cree que va a haber un documental que dura 8 horas, donde va a ser revelado toda la verdad y lo van a transmitir 3 veces. O sea, 24 horas al día. Van a ser 10 días en donde ni el radio ni la televisión van a publicar otra cosa que no sea la información total de lo que nos han venido ocultando y la información de quién ha hecho daño a la humanidad. Entonces, curioso, ¿no? Que Q es igual a Quantum. Llámale casualidad, llámenle posiblemente coincidencia, pero yo no creo en coincidencias. Creo que más bien esto es algo relevante e importante de tomar en cuenta. Vale, otra cosa de lo que les quería comentar. Ok, esto ya se los conté. Creo que si entonces el sistema QFS es quien está a cargo, realmente es Q, la computadora cuántica, quien les dice a los patriotas qué hacer, creo que vamos por muy buen camino, creo yo. Otra cosa interesante por allí, quería contarles una anécdota que me pasó hace algún tiempo, tendrá como 2 o 3 años, platicando yo con mi amigo Iván Donaldson, en un cafecito estábamos platicando, nos reunimos de vez en cuando. Antes era más seguido cuando tenía más oportunidad. Iván ahora ya anda, es un señor muy, muy atareado, mucho trabajo. Le mando un abrazo, mi máster, pero bueno. En fin, le decía yo, digo, ¿sabes qué? Pasa algo curioso. Yo siento que realmente las auroras boreales, ¿sí? Estas luces de color verde que se ven en los polos. Le digo, ¿sabes qué? Para mí que sí existe una tierra hueca. Y hay un sol central dentro de la Tierra, y el reflejo de ese sol central son las auroras boreales. Me dijo, no, mira, yo no creo eso. Yo creo que no existe una tierra hueca. Creo que sí hay cavernas en donde pueda haber civilizaciones. Y le digo, bueno, es tu punto. Pero me decía también que es como una respuesta científica a como la ciencia lo ha explicado, que supuestamente la Tierra atrae partículas
de polvo, digamos así, del universo, y que en ciertas estaciones del año se ven fluorescentes, sobre todo cuando hace más frío, cuando viene una tormenta solar, en fin. Pues no sé si sea cierto o no. Lo curioso es que hace poco salió un audio, una entrevista a Zorra, de lo poco que o mucho que de repente Zorra comenta, y en esa entrevista decía Zorra precisamente y exactamente lo mismo que yo había platicado hace unos 3 años con mi amigo Iván, y que efectivamente las auroras boreales son un reflejo del sol central, es una luz que emana de ese sol central. Me quedé yo, hijo, qué extraño y qué curioso, cómo me llegó, como que llámenle intuición, llámenle como quieren llamarle, pero como que yo ya lo sabía. Entonces, es lo curioso o extraño del caso, ¿no? Que me coincidió algo que yo ya había tomado como teoría, que ya había visto algo, pues, una plática, me vibraba, simplemente me vibraba de ese modo. Y Zorra acabó por confirmármelo, que efectivamente lo que yo intuía o veía allí es eso. El reflejo, pero me estaba peinando las cejas, creo que me quedó igual. En fin. El punto es ese, ¿no? Como a veces corrobora uno. Y así varias cositas que de repente me han llegado. Llámenle meditación, en las ceremonias con la abuelita sagrada. Me han llegado cosas y luego las voy y las corroboro. No soy sabio, no soy vidente, pero a veces... A lo mejor sí soy y no me he dado cuenta. No, me llegan cosas así raras. Pero en fin, eso es algo que quería comentarles que me pasó extraño, curioso ayer apenas o antier. Ok. Ok, una buena noticia también. Había dos teorías de las medbeds, de las camas médicas. Una teoría decía que sí hay una cama, en las dos teorías encaja un tipo de cama médica que es la de regresión a cierta edad, físicamente. O sea, una medbed te va a poder regresar a cómo te veías cuando tenías 30 años. Una teoría decía que esto nada más lo podías hacer 3 veces en una vida. Que porque supuestamente tus células después de esas 3 veces que te regresaran empezaban a descomponerse, a ver afectación. Entonces me quedé pensando y digo, no me vibra esa teoría. ¿Por qué no me vibra? Porque entonces no podrías utilizar las otras medbeds que son para sanación y sanar tus células. Como que había una contradicción ahí, ¿no? Luego, viendo a los hermanos de las estrellas, que en canalizaciones o como quiera que quieran llamarle, que se han comunicado, dicen que ellos llegan a vivir por miles de años. Incluso Zorra dicen que tiene creo que 1800 y cacho de años y se ve como una persona de 18, 19 años, dicen, ¿no? Quien lo ha canalizado. El punto es que la otra teoría dice, lo que les quiero decir, yo leí que podía uno usarlo las veces que uno quiera. Y vivir así todo el tiempo que tú quieras, salvo por esto. Bueno, lo que escribí aquí, por cierto, me llegó la información de que es mentira que solamente se podrán usar las medbeds para regresar físicamente a los 3 años 3 veces en la vida. Por ahí acabo de leer que efectivamente se volvió a corroborar lo que les dije. Al parecer se van a poder utilizar todo el tiempo que uno quiera estar vivo aquí. Pero aquí hay algo curioso. Esto lo comenté en el canal de Telegram. ¿Qué pasa con el acuerdo de almas en cuanto a quitarse 30 años con las medbeds? Vamos a suponer que sí saben que es el acuerdo de almas. El acuerdo de almas es que antes de que tú encarnes en un cuerpo y vengas a aprender en esta vida lo que tienes que aprender, supuestamente uno ya tiene la fecha fijada de cuándo va a irse, de qué modo va a irse. Ajá. Entonces supongamos que nuestra fecha fijada de alguien era en el 2054, ¿no? Pero ya existen las medbeds y te quitaste 30 años. Ok, te vas a ver más joven, pero al llegar el 2054, adiós, se acabó el acuerdo de almas. Tu tiempo estaba marcado, te veas joven o no, y del modo que sea. Ni enfermo estaban, llegó y te caíste y pum, te mataste. Ya en las camas médicas pues no te van a resucitar. ¿No? Ahí no hay salvación para alguien que se murió. O hasta donde yo sé, a lo mejor sí.
Pero qué feo, ¿no? Imagínate que estés gozando de la paz infinita de allá, de regresar a casa y de repente te regresan y yo, no, ¿por qué si ya estaba mejor allá? ¿No? Creo que también por ahí platicando con Faraj, Faraj, que les digo que es un administrador del canal de Telena, mi amigo, me decía algo que también ya les voy a contestar a continuación. Puede haber que se deshagan los acuerdos de almas en cuanto a la trascendencia. Me refiero a que posiblemente uno alargue más su tiempo en esta vida, siempre y cuando estés haciendo un bien a la humanidad. Podrías romper ese acuerdo de almas. Ok, llegó 2054 y tú te ves como de 35 años, ¿no? Que en realidad tendrías unos 70, 80, 90. O si ya lo utilizaste 3 veces, estamos hablando que puedas tener unos 150 años. Pero llegó tu tiempo. Que eso sería ilógico, pero bueno, llegó tu tiempo. El punto es que aquí, si se rompe ese acuerdo y estás haciendo bien para la humanidad, yo creo que es loable que te quedes más tiempo. Incluso por ahí hay no sé si es teoría, una creencia en el budismo, lo que se llaman los bodhisattvas. Un bodhisattva se cree que viene a trabajar algo. O sea, como la primera vez que inicia un bodhisattva es alguien que despierta tanto, que libera todo ese amor y que está casi en un grado de iluminación, o un despertar muy hermoso en quinta dimensión. Y lo que pasa es que ahí se alarga su tiempo de vida. Ya no muere en la fecha que tenía estipulada, el acuerdo de almas. Pero entonces puede alargarse hasta que de plano decida, o ya de plano esté muy anciano, pues lo que sea. En algún momento tiene que trascender. Y lo bonito es que dicen de un bodhisattva es que cuando llega al otro lado, llega a la casa, dicen que se regresan inmediatamente a seguir ayudando a la humanidad. Creo que sin recordar sus vidas anteriores. Posiblemente sí, posiblemente no importa. Quizá tenga el velo del olvido, quizá no. Lo importante es que regresa pronto para volver a hacer más bien a la humanidad. Por más tiempo. Y en cuanto al acuerdo de almas, creo que por ahí sí le doy la razón a Farah cuando platicábamos de esto, que sí, se puede romper el acuerdo de almas, efectivamente. Siempre y cuando estés haciendo algo bueno para los demás y para ti mismo, obviamente. Entonces se vuelve interesante aquí el punto, ¿no? De que dices, bueno, o controversia, o se genera más controversia. Entonces posiblemente, sí, no, lo que me encontré aquí es que corroboré que puede uno usar las veces que le pegue la gana quitarse o regresarse a la edad de 30 años. Pero en un short que le subí a mi canal decía, who wants to live forever? ¿Quién quiere vivir para siempre? Yo no. A lo mejor yo llego a utilizar solamente una pura vez. En cuanto entre las camas médicas, yo tengo 52 años, me regreso a los 30. Pero para ayudar. Creo que todavía falta mucho y me encantaría ver todos estos cambios. Me fascinaría ver cómo va avanzando la humanidad. Pero les voy a contar algo. Yo sé cómo es allá arriba, cómo es en casa. Con las ceremonias de la abuelita sagrada, me han dejado, he podido ver cómo es allá. Y de verdad, quien ha tenido una experiencia cercana a la muerte, como les llaman, que yo le llamo más bien experiencia de regreso a la vida, a este plano, han descrito lo mismo que yo he podido ver muchas veces allá, o sentir esa sensación de paz, de tranquilidad infinita, de un amor hermoso, en donde ya no afecta nada, ni se preocupa uno por nada. Viendo eso, créanme, no te quisieras quedar aquí. A mí nada más por seguir ayudando y por ver nada más cómo va avanzando la humanidad, lo haría quizá una vez. Y ya después yo creo que me despediría. Vale, ahora, aquí hay un tema más controversial que también quería contarles. ¿Qué pasa si entonces nos vamos a volver semieternos o eternos aquí? Si todo está bien bonito, utópico, bien lindo, qué bueno, pero la casa es la casa. No pertenecemos aquí, venimos de paso a aprender. Entonces, permítame tantito. Ya, es que me voy un zumbidito del micrófono. Creo que da igual. Bueno, en fin. Aquí la cuestión es interesante en cuanto a que dices, bueno, ya no quiero vivir.
Yo ya viví mucho tiempo, me sané, utilicé la última vez la Medved, ya tengo 560 años y ya no quiero seguir aquí. Que me sigo esperando hasta que mi cuerpo se deteriore, me lastime, llegue yo con un cáncer, ya no quiero usar las Medveds, me voy a esperar, me da cáncer. O sea, qué feo, ¿no? Trascender de ese modo. ¿Habrá un dispositivo dentro de todas estas 6.000 patentes que se le han ocultado a la humanidad que sea un dispositivo al revés para quitarte la vida? Ojo con lo que estoy diciendo, porque muchas religiones me van a patear, ¿no? Los que llevan su religión. No me interesa. El punto es de que ¿cuántas veces hemos sacrificado a un animalito, una mascota, por piedad para que no siga sufriendo? ¿No será bueno también para nosotros? Sé que el sufrimiento y el dolor es algo muy importante para aprender, pero ya envejecito de muchos años, sufriendo de dolor intenso, o drogadísimo para quitar el dolor, creo que no es justo. No creo que sea algo importante si de todos modos ya va a trascender. ¿Qué tiene que aprender de ese dolor? O posiblemente sea algo que lo que escogió atravesar. Quizás esté equivocado yo, y o equivocado en lo que le estoy diciendo. Esa última fase de dolor iba a lograr una evolución mucho más bonita, importante e interesante para no seguir reencarnando en esta vida, ¿no? Pero como van las cosas, cuando liberen esas patentes no vamos a dar cuenta de un montón de cosas, o se llegará a inventar. Ahora, por otro lado, eso es en el plano religioso, ¿no? Que puede ser pecado, que atentes contra tu vida, y Dios no dijo que te quites la vida. Ok, ahora vamos a verlo por el lado kármico, ¿no? O kármico, como quieran decirle. El asunto aquí, lo interesante sería ver que si realmente está mal que te quitaras la vida porque no cumpliste tu compromiso de vida. No. Fíjense, ¿pagarías algún karma si te quitas la vida? Pues digo, a lo mejor los dejo pensando, o a lo mejor genero más ¿cómo se llama? Voy a generarles más incógnitas, ¿no? Ahí se los dejo de tarea porque no es un tema que yo dé como fehaciente, es una opinión totalmente personal. ¿Dónde entra lo bueno y lo malo, no? Aquí de este asunto, cuando te estás retorciendo de dolor y tienes ya muchos achaques, estás anciano, estás solo. Hijo, como que no se ve uno muy justo, ¿no? Creo que por piedad sería dejar que alguien pudiera utilizar lo que se le conoce ahora como eutanasia, ¿no? Yo en algunos casos sí estoy a favor, porque veo uno sufriendo tanto a la gente cuando se van a ir, que dices ya por piedad, que esto sea legal y que lo hagan. Muchas veces ha hecho escondidas. Permiso. No, pero ilegalmente. Ha entrado gente a la cárcel por ayudar a alguien por piedad. Qué feo, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que si se libera eso, pues bueno, ya nos harán saber posiblemente si está bien o mal, ¿no? Estábamos equivocados o era simplemente algo que alguna religión les metió en la cabeza y que estaba prohibido cuando no era cierto. ¿Cuántas de esas cosas no son ciertas, no? ¿Cuántas cosas hemos enterado que en la religión pues son mentiras? Cuando hemos despertado. Ojo, también quería contarles esto. Hay mucha gente que hablamos del despertar y dice, Alex, yo estoy bien despierto. Fíjate que sí, yo ya estoy evolucionado. Perdón. Ajá, ándale pues. Pero sí, hay cierta razón. Hay vamos a decir que dos despertares interesantes en esta vida. Un despertar es cuando nos hacemos conscientes, cuando avanzamos a cuarta dimensión. Y para avanzar a cuarta dimensión, que es mental, me refiero no vibracional, sino física, nos hacemos conscientes de que nos está engañando todas las instituciones. Nos han mentido. Iglesia, política, medicina, ciencia, todos. Desperté y no le creo nada a ninguna institución por tanta corrupción que hay. ¿Ok? Eso es un buen despertar a cuarta dimensión. Pero alguien si me dice, yo estoy despierto en quinta dimensión, sí le voy a decir, dime de qué presumes y te diré de qué careces. De entrada, el sentirte despierto ya es soberbia y es un ego que no has trabajado. Regrésate a la tercera o a la cuarta, porque no estás vibrando en la quinta dimensión. De entrada te sientes despierto, te sientes mejor que los demás. Vuelve a empezar.
Ahora sí, vámonos con sus comentarios, familia. Ya me llevé medio programa, pero era importante y quería comentarles esto, porque eran pues, buenas noticias, ¿no? Y para dejarlos pensando un poquito, vámonos de atrás para adelante con los comentarios. Nos dice Marta Lucía, no estoy de acuerdo con la eutanasia ni con los cuidados paliativos. Bien, cada quien es tu pensar, se respeta, yo sí estoy de acuerdo, en cierta forma. Ay, tú que no te, cuando estés quejándote de dolor, revolcándote, vas a ver si no la vas a pedir. Pero en fin. Ok. Martita, pues muy respetable. Allá tú. Yo nunca voy a morir. Me voy a la quinta dimensión junto con mi familia. Hecho está. Y si no es en cuerpo, Mara, ¿no? ¿Te vas a llevar tu cuerpo? ¿Estás segura? ¿O hay que trascender y dejar este cuerpo para subir? ¿No? Ok, dice, hola, quería verte con corbata dorada. Pues yo también, Christopher, por mí fuera ya hubiera salido hoy, pero no, aún no me han dicho que me calle. Annalisa Howard, ¿qué? Howard. Hay muchos enfermos terminales que se mantienen en coma inducido hasta el final de sus días para ahorrarse sufrimientos o discapacidades terribles, bueno o malo, no lo sé, no juzgo. Yo igual, mi madre fue una de ellas también. No, o sea, estaba no en coma inducido, estaba casi como como vegetal por un derrame cerebral. No sé si estaba doliendo. Supuestamente la ciencia nos dijo que ya se desconectó una parte del dolor y que no sufría, pero no estoy seguro. Vale. Gracias, Raquel, por la información muy importante para crecer. Gracias, Raquel. Hola, Niurka, ¿qué tal, hermanita? Bienvenidos todos los que van llegando. Ahora acá dice María Eulalia Gutiérrez, es maravilloso poder vivir cientos de años y no solo eso, mantenerse joven también, pero si nadie muere y siempre había nacimientos, ¿cómo se va a gestionar esto? ¿Cómo a qué te refieres, María? ¿Te refieres a que no vamos a caber todos en el planeta? Por eso les decía que quizá uno elija el momento de irse, ¿no? Sería creo que más bonito. O no, quién sabe. Mariposa mágica dice, la paz del alma. La paz del alma, el corazón de amor te comienza a rejuvenecer y sanar. Llega un punto que todo llega solo, sin camas médicas, sin nada externo, la vida viene desde dentro. Exacto, mariposa, pero ¿nos puedes explicar cómo? ¿Cómo llegar a ese punto? Es muy bonito decirlo, pero es como si tú fueras doctora y yo voy a verte. Y tú como doctora me dices, está usted muy estresado, tiene que dejar de estresarse. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Sí, ¿y cómo carajos le hago? Ya explicaste cómo y cómo se llega. Vale, es muy bonito hablar, pero si no dices cómo, pues no tiene mucha... Es bonito como teoría, en la práctica, cómo se le hace. Por acá dice Fara, así, dice, sí, las leyes divinas se originan por sí mismas, no tienen por qué ser rígidas ni verticales. Libre la humanidad será un propósito cumplido y solo es el principio, mejor continuamos evolucionando. Exactamente, mi Farah. Acuérdense, para sus preguntas, póngale signo de interrogación. Algún comentario que yo no vea ahorita con signo de interrogación me lo voy a brincar. Para eso son los signos de interrogación. Mesbet Sanarán de brujerías, gracias desde Medellín, Colombia. Sí, porque son energías que también ayudan a curar, seguramente. Pues si crees, ahora el problema es que creas en brujería. Si tú crees te afecta, si no crees no te afecta. Todo está en la mente, mi hermano. Vale. Pero si es energía que te está afectando, seguramente va a ser eliminada y va a pagar un karma quien te la está haciendo. Vale, dejen de creer en esas cosas. Porque si creen, les va a afectar. Si no creen, están protegidos. ¿Serías tan amable y me explicas qué tiene que ver Donald Trump con Gesara Nesara? Pues es el que va a anunciar. De entrada tiene que ser el presidente de Estados Unidos quien anuncie Gesara Nesara. Ojo, Nesara es para Estados Unidos, Gesara es para todo el mundo. Aquí en México no sé si también será nuestro Nesara, pero es para dentro de un país. National, ¿vale? Gesara, con G es global. Entonces tiene todo que ver porque él realmente ganó las elecciones o va a recuperarlas, va a volver a hacer, y él tiene que anunciar Gesara Nesara, entonces prácticamente tiene que ver todo. Anunciando. No quiere decir que es el que va a llevar a cabo. Quien va a llevar a cabo esto, estamos hablando de allá arriba. Quien anunció, y el maestro Sananda, sé que es el director general de Gesara Nesara. Que dice Annalisa Howard, ¿qué objetivo tiene quitarte años si no vas a hacer algo útil para otros, como consecuencia también para ti? Efectivamente, yo no le veo ningún caso si no vamos para estar gozando como vacas, pastando. No,
No, aquí no se viene a perder el tiempo. O es en apoyo a los demás, porque es la nueva era lo que viene. Es en apoyo a los demás, o mejor adiós. O mejor despídete. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Anelisa. Buenas tardes, bienvenidos todos los que van llegando. ¿Qué tal? Ok, ya les dije, les comenté que todo comentario que no tenga, si quieren preguntar algo, por favor pongan su signo de interrogación. Aquí me encontré otro. Jorge Bogniani dice, hola, profe, profe, la buena, gracias. Buenas tardes, ¿qué pasa el día 1 de enero de 2024? Soy Jorge de CBA Argentina, muy conflictivas, despertando a grandes pasos, pero no quiero guerra civil, creemos que se vaya el satánico. Ay, no te entendí bien lo que escribiste, Jorge, pero pues el 1 de enero ya se los dije, ¿no? Entra Irak con adiós dólar y los países que solicitaron unirse a los BRICS el 1 de enero van a entrar. O entre el 1 o el 30, creo que ya no tengo... Simplemente dijeron enero 2024, la entrada de los BRICS, ¿no? A lo mejor yo lo estoy inventando que es el 1, pero de que el dólar deja de utilizarse para Irak, y es muy probable que si dejó de utilizar el dólar, quiere decir que ya viene una revaluación importante de valores para Irak, y de ahí nos vamos todos los demás países como fichas de dominó. Vale. Por acá ando otra pregunta. Muy buenas tardes, dice Doris Zambrano. Muy buenas tardes, hermano. Alex, saludos desde Ecuador. Pero con todo respeto, hago esta pregunta. ¿Qué pasará en Ecuador? ¿Está todo tranquilo? ¿No recibimos noticias de nada de Gesara Nesara? Por supuesto que no, Doris, y no las vas a ver. Si estás esperando que en la televisión o en el radio anuncien algo de Gesara Nesara, te vas a quedar esperando, hermanita. Tiene que haber muchos cambios para que lo anuncien algo así tan grande, o va a ser internamente. Internamente en canales no masivos, ¿vale? Al igual que los centros de redención, no se van a anunciar por televisión, ni por radio, ni en periódicos, ¿vale? Todo va a ser por abajo, pero se nos va a llegar correos electrónicos por ahí. Cuando acaben con el cabal y les quiten la propiedad a los dueños de todos los medios, alégrense. Dice Zorra en esa entrevista última que hubo, dice Zorra que cuando dejemos de ver los chemtrails en todo el mundo, que es momento de comenzar. Vale. Ahí está un dato. Vamos a ver. Saludos y bienvenidos todos que han llegando. Dice, regresar hasta los 30 años, que no. Exactamente, regresar hasta cuando teníamos 30 años o cómo nos veíamos de 30 años. No quiere decir que regreses en el tiempo cuando tenías 30 años, ¿vale? Ok. Soraya Castellanos dice, hola Alex, el cerebro me estalló cuando escuché a Carle Torá, donde hicieron un live. Yo no le creía mucho a Carles Torá. Sinceramente hay muchas cosas que he averiguado del supuesto viaje que tuvo él como piloto de helicóptero. Eso parece que es cierto, no sabemos. Pero hay algunas inconsistencias. Vi otro video, corazón, Soraya, en donde la licencia de piloto de él no coincidía con muchas cosas. Y parte de lo que dijo no se ha podido probar. Entonces yo, sinceramente, hace mucho tiempo sí vi la información que dio Carles Torá, pero sinceramente yo ya, si del primero cuando de ese aviso, si saben de los que estoy hablando, si quieren lo hablamos, o en el Telegram, de quién es Carles Torá y qué fue lo que lo hizo famoso. Y ya después de la primera vez que investigué más a fondo ese video, ya no le creí nada. Sinceramente, perdón, pero no. Ok, a mí no me voló sí me voló la cabeza, pero después investigando dije, no, es mentira. Ok. No, Vicente, nadie está pagando a ningunos tenedores de bonos en Panamá ni en ningún país todavía. Hay gente, ballenas grandes, que ya tienen sus fondos, pero no los pueden sacar, no pueden utilizarlos hasta que no les den el go, el verde, el semáforo verde. Ahí están, ahora sí, ya haz uso de ellos. Nadie, todavía no. Ok. La Xochitl dice, es tu intuición, viene de tu ser superior, gracias. No sé a quién te refieras, pero sí de mí, gracias. Que sí, por lo que les platiqué hace rato. Es que voy de atrás para adelante, pero ahorita vamos. Dice Marulela, ¿podrías decirnos dónde poder ver y escuchar esa entrevista con Zorra, por favor? Déjenme averiguarles, porque la verdad es que no me gusta recomendar para nadie. No puedo yo mencionar de dónde aquí, porque alguna vez me difamó muy fuerte. No pienso hacerle publicidad, pero si quieren por Telegram lo platicamos. Y voy a ver si me convenzo de poder pasarles esa entrevista. Vale.
o a ver de qué modo se los hago saber, porque la verdad no me gustó que me difamaran o que me llamaran que yo me estaba plagiando información. Por eso no voy a mencionar de dónde la vi ni de quién es, para no hacerle publicidad a esta persona, que aparte tiene un ego muy fuerte y muy malo, muy mal trabajado. Prefiero no decir de dónde viene. Y no es alguien que lo canalizó, es alguien que simplemente hizo la traducción del inglés al español y se cree dueña de toda esa verdad y todo lo que hace. Entonces, prefiero ni mencionarla, pero si puedo por Telegram, con todo gusto, y vamos a ver. Lo platicamos y a ver si se los paso. Vale, todavía no les garantizo nada. Abrazos también, bienvenidos todos que van llegando, mis hermosos hermanos. Ahora acá hay otra pregunta. ¿Cuándo se revelará el Emergency, el EBS? ¿Y por cuál de los canales? Bendición Alexias por todas las... gracias Animal Help Uruguay. Abrazote mi hermano, bendición también seas. Se va a pasar, como les dije mi hermano, por televisión y por radio cuando sean tomados estos medios, que espero que ya no falte mucho. ¿Verdad? Giovanni Aguirre, buenas tardes. Jairo de Colombia. Besara, yo creo que te refieres a Nexara, no a Besara, no es de besar. O Gesara o Nesara, no sé qué te refieres. Depende de Saint Germain, gracias por su respuesta. No. Dicen por ahí que sí, pero no tiene nada que ver con Saint Germain. Saint Germain es punto y aparte. ¿Se va a añadir parte de los fondos que ha juntado Saint Germain para liberarlos para la humanidad? Sí. Y él es el encargado del RBU, de la Renta Básica Universal. Solamente, y se va a añadir a Gesara Nesara, más no es. Como ya les dije, Gesara Nesara, el director general de todo esto es el maestro Sananda, o la fuente infinita directamente. ¿Vale? Y por cuestiones de ley que se tuvieron que hacer aquí también se va a soltar. O sea, está todo unido, para que me entiendan, está todo está amalgamado. Por acá también más de sus preguntas. Acuérdense, preguntas que no tengan signos de interrogación no las contestó. Milder González dice: hola maestro, hazme la buena, gracias maestro, todos somos de todos, Milder, pero gracias. Saludos desde Colombia. ¿Habrá juicio para los que cobren por beneficios de Gesara Nesara? Cobran usando el nombre de Gesara Nesara. ¿Para esas personas habrá juicio? Sí va a haber. Todo aquel que está haciendo fraude, ojo, alguien por ahí de repente sube unos correos electrónicos donde puedes apartar tus citas para las Medbeds o para Gesara Nesara, y de repente te contestan el correo diciendo: sí, ya está todo, nada más tienes que pagar una cantidad para inscripción. Ojo, es un fraude y van a ser juzgados y seguramente encarcelados. Y no hay escapatoria. Estas gentes creen que no los van a agarrar, que nunca van a saber de ellos y que van a... No, de verdad. El QFS, cuando entre bien en acción, el sistema cuántico, ya no, quitámosle a F porque es directamente hablando de financiero. El sistema cuántico va a saber perfectamente dónde están, dónde localizarlos, dónde agarrarlos y qué es lo que hicieron. ¿Vale? Entonces, todos estos cambios hermosos vienen para nuestra humanidad. Vale. Ok, ya pronto la corbata dorada, Mariela. Espero que sí. Yo por mí me la ponía hoy, caray, pero no me han dicho que me calle. Ok. Dice Farajaja, el comprador de fierro viejo sabe la hora del directo, está haciendo propaganda todos los viernes. Sí, ¿verdad? Creo que sí, Latina todos los viernes pasa por aquí a la misma hora, a las 2 y cachito, para. Y bueno, vámonos con sus comentarios de más abajo. Ahorita ya le digo unos de arriba. Por acá veamos, signos de interrogación que estoy viendo. Francisco Esparza, muchas felicidades por tu actitud altruista y tu lucha de años. Luz y amor en nuestros caminos. Bendiciones desde Tasco Guerrero. Qué bonito Tasco Guerrero, Francisco. Gracias, mi hermanito, con todo el corazón. Qué bonitas palabras para tu servidor. Gracias. Y no era pregunta, pero pues le pusiste signos de interrogación. Gracias. Ya me agarraron la medida, ¿eh? Ya saben que si no puedo leer. Es que, de verdad, gracias por toda su luz y tus bendiciones. Pero si el programa también la mitad estoy ocupándolo para sus preguntas y respuestas. Vale, con todo el corazón. Yo lo que les puedo apoyar. Pero si me hacen trampa y van a ver cómo son, no sean gachos. Ok, por acá dice Jackie Maldonado. ¿Son verdaderas las frecuencias de Medbeds que salió en un canal? ¿Qué? ¿Son verdaderas las frecuencias de Medbeds que salió en un canal? No crea nada. Si alguien te dice, estas son las frecuencias de sanación que utiliza o va a utilizar las Medbeds, no crea nada. Eso no es cierto. Vale, nomás están aprovechándose para sacar más likes. ¿Qué porquerías hacen, me cae? ¿Es presidente Trump? Sí, es presidente todavía, porque fue totalmente una fraude lo que hicieron el Biden. Beatriz Bocani dice: hay mucha tierra baldía. El problema es que la élite acorrala
te acorrala día a día y te dice que la Tierra está superpoblada. Claro, eso es mentira, la Tierra no está superpoblada. Lo que pasa es que todos queremos vivir en una ciudad. Por eso está la sobrepoblación en ciudades. De verdad. Saquen ustedes matemáticamente cuánto mide la Tierra. Solamente la parte que hay tierra, no agua. Solamente la parte de extensión de donde hay tierra. Por ahí en internet se puede encontrar cuánto es lo que hay de tierra. Y luego, multiplícanlo casi por 8,000,000,000. Van a ver qué espacio tendríamos entre cada persona. Sería enorme la distancia entre cada persona. Vale. Por ahí hasta habían comentado que el equivalente a estar parado uno frente a otro, todos no amontonados, un espacio de plática normal de una persona, de hombro a hombro, si los acomodáramos hacia todos los de la Tierra, cabrían en un, no me acuerdo qué estado de Estados Unidos, todo completito, y todo lo demás estaría baldío. Fíjense, y es cierto, el cabal nos ha hecho creer que estamos en sobrepoblación. Nada más corrupto y horrible para tener pretexto para supuestamente ellos acabar con la mayoría. No, quieren acabar con la mayoría de la población para seguir teniendo dominio sobre nosotros. Ok. Bueno, vámonos para abajo. Con más preguntas. Axacatl, el jaguar negro. Dice, Alex, si alguien no recibe Gesara Nesara, ¿va a poder entrar a la Medveds? Es que todo va a depender de tu comportamiento, de lo que debas y de tu trabajo interior, ¿vale? Una cosa es, recibir Gesara Nesara se cree que es todo mundo, siempre y cuando no deba algo con la justicia, o sea, una persona de buen corazón, que no haya botado a su familia sin comer y que los haya dejado ahí abandonados, por eso con el amante o la amante. Cosas feas, ¿no? Que abandonó un viejecito que pudo haber ayudado. Esas personas no van a recibir Gesara Nesara, ¿vale? Y las Medveds, pues creo que tampoco. Es muy probable que tampoco. Yo no curaría a alguien con un corazón negro. Sinceramente. Sí, darle la oportunidad de arrepentimiento, sí. Si hay un trabajo de arrepentimiento, sí. Si no, no. ¿Para qué? ¿Verdad que queremos esos bichos aquí? ¿No? Ya tenemos muchos, se les llama el cabal, ¿no? Y peor todavía, son peor todavía ellos. Bueno, vamos a vernos como espejos para no hacer nada de eso nosotros. Dice María, hola Alex, no es el tema que tratas hoy. Es sobre varios miembros de Telegram que tienen dudas sobre el contrato que se firma. Lo platicamos por Telegram, efectivamente, no es mejor por acá, por el canal de Telegram se los puedo contestar. ¿Dónde se pueden unir a Telegram? Al canal de Conciencia en Amor Sagrado, en la descripción del video está la liga. Vale, ahí denle clic y van derechito a Telegram y por ahí les van a ser contestadas sus preguntas, hermanita. Vale. Dice Ángela Mercedes, bueno, ¿cuánto dura el efecto de la abuelita en el cuerpo? Gracias, Alejandro. Ok, bueno, tampoco es el tema, pero te lo contesto rápido. Va a durar, cada toma llega a durarte de 2 a 4 horas, si no es que a 6. Hay gente que tiene con una sola toma, o con 2 tomas, o 3 máximo. Yo no trabajo con más de 3 tomas. Trabajo con una medicina muy fuerte, que a veces con 1 o 2 tomas es suficiente. Ya es rarísimo el que ocupa 3. Vale. Pero el efecto es maravilloso y súper sanador, Ángela, y para todos. Por acá dice consejos y experiencias en búsqueda de la luz. ¿Dónde quedaría el acuerdo de almas si le quitas la vida a otro por piedad? No sé. Por eso les dije que era controversial el tema. Pero ¿no estarás haciendo un dharma positivo por evitar un sufrimiento? Vamos a verlo por un lado. ¿No sería también así? Acuérdense que todos estos condicionamientos que tenemos de pobrecito y que todo esto nos han metido en la sociedad, la moral y la religión. ¿Qué les hace creer que es cierto? Ahora, en América, les voy a contar cómo es de diferente. En América, todos los países que han sido cristianizados, está prohibido tener más parejas. No puedes tener más que una sola relación. Sí, los mormones pueden tener 2 esposas. En Arabia, se cree que antes, o no sé qué parte de Arabia, por allá se cree que un hombre puede tener las mujeres que pueda mantener. El número no es indefinido. Y todos conviven, familias, hijos de todas las mujeres conviven ahí, en un lugar. En Tíbet, la mujer puede tener 3 maridos.
Ven cómo es más bien una condición mental que nos han impuesto religiosa. ¿Dónde está lo malo entonces? Son condiciones, nos han condicionado a pensar de cierto modo. Y luego, si vemos a alguien diferente, es malo. ¿Por qué va a ser malo? ¿Dónde está lo malo? Matar a alguien por piedad, por dejar que sufra. Ahora, yo tampoco no justifico. Yo no mataría a una persona. Yo mismo, yo no digo que matar a otra persona. Creo que entendiste mal consejos y experiencias de búsqueda de la luz. Creo que más bien permitirse que uno mismo quitarse la vida. Ese era el tema. Ojo, no desvíes, no va por ahí. Saludos desde Panamá. Tengo una pregunta, dice Antonio Sou. Si no va a salir en ningún medio, ¿cómo uno se dará cuenta de que ya se podrá sacar la cita de redención en cada país? En canales alternativos como el de tu servidor, Antonio, de Telegram, llegará por correo también a los tenedores de bonos, va a ser por correo para sacar una cita para intercambiar sus bonos. Y échale ojo un poquito más a los videos de aquí de tu servidor del canal. También al de un amigo de Liberación Planetaria lo tienen castigado, pero échale ojo también. Liberación Planetaria y Ascensión a la Quinta Dimensión también por ahí está. Mucha información. En lo que vuelve a subir videos. O en Telegram también él está subiendo a diario información. Vale, qué alegría ver un cielo azul. Exacto. Y por acá dice Santos Eli. Solo quisiera vivir 200 años, siempre y cuando sirva para cuidar la vida y ayudar a los humildes. Buen punto, también. Consejos y experiencias en busca de la luz, dice, ¿habrá acuerdo con otra alma para que me quite la vida en una encarnación? Posiblemente sí, o no sabemos, vamos a ver, acuérdense que estamos especulando, lo que les dije nada más fue una opinión personal, pero que los dejó pensando por lo visto. ¿A poco no es que es interesante, no? Bonita ver si realmente es pecado quitarse la vida, o que una cuestión de mal karma, si tú te la quitas, o realmente es mentira, ninguna de las dos existe. Acuérdense que es libre albedrío, venimos a un acuerdo de almas, viniste porque tú elegiste venir, nadie te obligó a venir aquí, o porque nos descubrimos que teníamos que venir a aprender algo en este planeta escuela, y en esta tercera dimensión. Dice por acá, se dice que todos hemos sido todo en las encarnaciones vividas, exactamente. A quien más criticas seguramente ya lo fuiste o lo serás la siguiente vida. Si odias a alguien que tiene una preferencia sexual diferente a la tuya, si lo odias, te aseguro que en tu siguiente vida vas a ser tú con esa persona con esa misma preferencia sexual. O si odias una raza, te aseguro que la siguiente encarnación vas a ser esa raza. Y no es castigo, ojo. Literalmente en sánscrito, karma significa aprendizaje, no castigo. ¿Vale? Gabriela Jo dice, Alex, están de celebración en Colombia por los pagos de los tenedores. ¿Sabes algo al respecto? No, hermanita. Hasta donde sé, no han pagado. Les han dado a las ballenas, sí les han dado, pero no pueden sacar ni activar ese dinero todavía para hacer obras benéficas de humanitarios, Gaby. Entonces es fake. Y quien te dio fechas, no lo sigan. Ya se sabrá en su momento. Y no porque yo tenga la verdad, porque me entero de mucho, soy bien chismoso. Me entero por muchos lados. Entonces te puedo decir que sinceramente no. Como les decía al principio del programa, no al principio, hace ratito les acabo de decir que las grandes ballenas sí, ya les dieron fondos, pero no pueden liberarlos, no pueden utilizarlos. ¿Vale? ¿Por qué no? Porque hasta que no haya una revaluación, ¿cómo van a ocupar ese dinero? Hay dos cuestiones bien importantes que tomar en cuenta. La económica, literal, en 3D. ¿Cómo carajos vas a llegar con un billete de colección que se va a redimir? ¿Y vas a llegar a dónde? ¿A un banco? ¿A un centro de canje que no existe? ¿Aún? Vas a llegar, suponiendo, llegas al banco. Vengo a intercambiar mi billete. Yo ya se liberó en Colombia, yo ya sé que ya está. Oiga, pues perdón, pero yo no le voy a cambiar un billete que ya ni en circulación está en Zimbabue, ni en China, ni en otro lado. Le puedo dar lo que le costó prácticamente o menos, porque seguramente se lo vendieron más caro. ¿Vale? Sí, capiche. Si no hay una revaluación, no hay modo de que te intercambien ni un solo billete. Ahora, sí, salvo que ahora vamos a verlo por el lado de lo que sabemos un poco en cuanto a atrás de bambalinas la información. Si los ancianos chinos liberan todos los fondos del oro que hay y ha surtido a todos los países de ese oro, sobre todo bancos, para hacer intercambio de monedas para que ya se dé, solamente algo así pudiera lograr que se liberen los fondos. Si no, no hay otra. Vale, hermanita. María Ana dice,
No, Sergio Serrano, me lo estaba brincando. Saludos, todas las religiones fueron creadas por regresivos, sí, efectivamente. Ojo, el budismo no es religión, ¿vale? Es una creencia, una filosofía de vida. Como tal, fíjense todos los preceptos que dice Buda y son excelentes. Yo aquí tengo varios de los sutras, todavía no acabo de subir los 53 sutras. Tengo creo que hasta el 35, 36, 37. Pero todos son en base a armonía, a paz. No obligando, no metiendo miedo, nada. Por eso no es religión el budismo. Dicen la gente, si es religión, no, ni madres, perdón. No es religión. Punto, se acabó. Pero todas las demás religiones, efectivamente, son, ¿cómo se llama? Hechas por y generadas por los regresivos, como dice Sergio, el que sabemos que es el cabal. Los oscuros, los del pantano. María Ana dice, ¿cuándo se terminen los chemtrails en los cielos de todo el planeta? Entonces, ¿qué ocurrirá? Como les dije, se cree que estaremos listos para empezar los cambios. Eso es una señal, más bien, es una señal de que ya fue capturado absolutamente y controlado el cabal por completo. Yo aquí en México tiene rato que no los veo, por lo menos en Ciudad de México tiene mucho rato que no veo chemtrails. El último por ahí fue de abril o mayo y se los pasé en un video, ¿vale? Creo que fue un short, o no me acuerdo dónde se los pasé, pero bueno. Según yo fue un short. Ok, felices fiestas para todos también, Celita. Virginia, ¿cuál es la diferencia entre RB y Gesara? Ve más videos del canal, corazón. Es demasiado lo que me estás preguntando. Te invito a que veas más videos del canal. Sobre todo de julio para acá puedes encontrar la información que requieras, ¿vale? O en el canal de Telegram de tu servidor. Pero yo te sugiero que más bien, porque ya también te van a decir lo mismo. Ve videos del canal de aquí. Van a para poder ser contestadas tus preguntas, Olguita. Vale, no, perdón, Virginia Sánchez. Ok, Olguita, más bien. Hola Alex, escuché que las camas médicas son replicadores humanos. No, Olga, es totalmente otra cosa. Vale. Por acá les comenté que si yo no veo, alguien quiere preguntar algo, pero yo no veo signos de interrogación, me voy a brincar. ¿Vale? Consejos y experiencia en busca de la vida. Pon un link más cortito, por favor. Dice, se supone que todo va a cambiar. Se supone que vamos a ascender a un nivel donde todo lo 3D quedará en otro plano. Sí. Ahora, también es vibracional, es que hay de dos sopas. Una cosa es dejar de vibrar en 3D, en cuanto vas despertando a 4D, que es dejar de cuestionártelo todo. Y es llegar a un punto de amor y de trabajo interior que brinques a 5D vibracional. Se cree que puedes disfrutar de esa quinta dimensión vibracionalmente en amor. Y todo lo que tú conoces como tu vida se abre bonito, hermoso. No necesitas esperar a que llegue una quinta dimensión externa para vivir tu cielo en la tierra. ¿Vale? Ojo, familia, nadie va a venir a salvarte. No va a regresar Quetzalcóatl, no va a venir el Maestro Jesús en persona a venir a salvarte. ¿Vale? Se los digo en serio. ¿Por qué? ¿Por qué no? Fue un invento de las religiones. Y en este caso de Quetzalcóatl estamos hablando de las tradiciones. No. Tenemos que buscar nuestro propio despertar, nuestro propio ser crístico, tenemos que abrirlo. Esa sería la venida de Cristo. Lo que el maestro realmente quiso decir es que encontremos nuestro ser crístico, de cristal, para volvernos tan limpios y claros como un cristal. Pero tiene que venir de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra intención de trabajar en lo que queremos lograr para nosotros y para los demás. ¿Vale? Christopher Ulloa, ¿cómo mantener la fe de que esto pasará? Está en ti, hermano. Si quieres puedes creerlo, si no, no lo creas. Es como cuando se le dijo a la gente, oigan, tengan mucho cuidado. Es mentira esto del animalillo infeccioso que anda por allí y no se les ocurra ponerse las aplicaciones en el brazo. ¿Cuánta gente no escuchó, no tuvo fe, van y lo hicieron? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. En ti está creer o no creer. Es cuestión de cada quien. Yo no tengo la verdad conmigo. Puedo estar totalmente equivocado. Como me han dicho algunos haters, deja de decir toda esa mierda que hablas. Deja de decirla. No me van a callar. Por lo menos los haters, ¿no? Si la alianza, los únicos que me podrán callar es la alianza. Alex, gracias por tu ayuda. No es bueno que sigas hablando. Hasta ahorita ya todo tiene que ser custodiado de lo que se dice. Ya no podemos hablar. Ahí saldré con una corbata dorada y hablaremos solamente de
ya no voy a contestar ninguna pregunta de todo esto que estamos hablando, de cuestiones financieras, sobre todo de revaluación de valores, Gesara Nesara, bonos, todo esto, nada. Posiblemente les digo, a lo mejor de Gesara Nesara sí, pero todo lo demás, no. Entonces regresaremos a hablar temas como fue inicialmente Conciencia en Amor Sagrado, de mucho cuestión de crecimiento espiritual, de cosas lindas que tienen más valor que estar esperando recibir billetes sin hacer nada que no te hayas merecido. Ese los dejo de tarea. ¿Dónde está el merecimiento que están pidiendo? Están exigiendo. ¿Cuándo van a salir? ¿Cuándo me van a pagar? ¿Qué has hecho para ganarlo? ¿Vale? Si sigues creyendo que todo es gratis, estás totalmente equivocado. Vale. Ok. Gaby Howe, quizás sea posible, quizás sea no. Yo ya lo veo sinceramente para empezando el año. Por mucho que estén diciendo, es que nos quedaron de decir que debemos a tener una Navidad. Vamos a esperar, a lo mejor nos dan una sorpresa bien bonita y se abre todo, o viene algún cambio, por lo menos algo hermoso, antes de que termine el año. Y si no, pues ni modo, cuando tenga que llegar. Hay gente que yo llevo esperando esto unos 6 años y todavía no arranca. Y hay gente que sabe de esto hace 40 años. Vale. Ok, familia linda. Bueno, ya me tengo que retirar. Ya no alcancé a leer todas sus preguntas, ya no puedo contestarlos. Pero en el canal de Telegram, suscríbanse aquí en la descripción del video. Pueden encontrar la liga del canal de Telegram para todos los que ya no alcancé a contestar o quieren hacer su pregunta, ¿vale? ¿Vale? Y pues bueno, no me queda más que restarles que la siguiente ceremonia con la abuelita sagrada no hay fecha. Voy apenas a solicitarla. Posiblemente sea la primera ceremonia para arrancar bonito y bien el año, será hasta febrero. Si no es el primer fin de semana de febrero, va a ser hasta posiblemente mediados o ya finales. Pero no hay fecha todavía, yo les aviso. Bueno, dice que se van a ir para el Tíbet, Niurka para agarrar 3 maridos. Está bueno eso. Bueno, familia linda, ahora sí me despido con todo el corazón, deseándoles una hermosa cena en celebración para el nacimiento del Maestro Jesús, que no fue el 25 de diciembre. Pero bueno, tomamos que ese amor del Maestro Jesús que quiere que tengamos en nuestros corazones, que sigamos el ejemplo de él y del Padre, que así sea en cada uno, cada corazón, y que haya un montón de despertar con este amor que se despierte en cada uno de los seres humanos en este planeta. Gracias, familia, nos estamos viendo el próximo viernes, primeramente Dios. Por acá andamos, la luz y todo el amor con nosotros. ¡Ajo!